Bienvenidas y bienvenidos a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México. El pleno de esta sala regional conocerá y resolverá diversos medios de impugnación, entre ellos un juicio de la ciudadanía relacionado con el cumplimiento de los requisitos para presentar una iniciativa ciudadana en la Ciudad de México. En particular, en el juicio de la ciudadanía 46 de este año, se analizará si fue conforme a derecho la determinación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de confirmar el acuerdo emitido por el Instituto Electoral Local, mediante el cual se declaró improcedente una solicitud de iniciativa ciudadana al no alcanzar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por la normativa aplicable. Sin más preámbulo, acompáñenos a seguir esta transmisión. Buenas tardes, pueden tomar asiento, gracias. Inicia la sesión pública convocada para hoy. David Molina Valencia, por favor verifique el quórum e informe los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrada presidenta. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado que integran el pleno de esta sala regional, en el entendido de que Luis Enrique Rivero Carrera actúa como magistrado en funciones de conformidad con lo establecido en el acta de designación correspondiente, y Berenice García Guante actúa también en funciones ante la ausencia justificada del magistrado José Luis Ceballos Daza, de conformidad con lo establecido en el acuerdo correspondiente, por lo que hay quórum para sesionar válidamente. Será en materia de resolución 6 juicios de la ciudadanía y un juicio general con las claves de identificación, partes actoras y autoridades responsables, precisadas en el aviso y su complementario publicados en los estrados de esta sala y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos programados, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Les pido por favor que si están de acuerdo levanten la mano en votación económica. Se aprueba. Andrea Pérez García, por favor, presenta de manera conjunta los proyectos de sentencia que sometemos a consideración de este pleno el magistrado Luis Enrique Rivero Carrera y yo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Se presenta la propuesta de resolución de los juicios de la ciudadanía 195 y 197 de este año, promovidos por 2 personas ciudadanas a fin de impugnar la negativa de reimpresión de sus credenciales para votar por haberla solicitado fuera del plazo establecido para ello. Una vez suplido el agravio de la parte actora, en cada caso se propone calificarlos como fundados, pues si bien había concluido el plazo para la reimpresión de sus credenciales, ha sido criterio de este tribunal que la fecha límite para la reposición de la credencial para votar no debe entenderse de forma restrictiva, pues si las causas extraordinarias que originan esa solicitud escapan de la voluntad de la parte actora, no debe causarle un perjuicio para poder votar en la próxima jornada electoral. En ese sentido, en cada uno de los proyectos que se someten a su consideración se propone revocar la negativa impugnada y, dada la cercanía de la jornada electoral, se propone expedir copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia para que la parte actora pueda votar en la elección de personas juzgadoras en el ámbito federal y local de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio. Además, en el caso particular del juicio de la ciudadanía 195, en que la negativa a reimprimir la credencial de la parte actora se dio de manera verbal, se propone conminar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral a realizar las acciones necesarias para que su personal emita resoluciones por escrito en los trámites que realice la ciudadanía en términos de los artículos 8 y 16 constitucionales. Es la propuesta. Muchas gracias, secretaria. Magistrado, magistrado, las propuestas están a su consideración. Al no haber intervención, el secretario, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrada Berenice García Guante. A favor de los proyectos. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. A favor de ambos proyectos. Magistrada María Silva Rojas. También a favor, gracias. Magistrada, le informo que los asuntos de cuenta se aprobaron por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 195 y 197, ambos de este año, en cada caso resolvemos, primero, revocar el acto impugnado. En el caso específico del juicio de la ciudadanía 195, además, se conmina a la autoridad responsable para que en los trámites que realice la ciudadanía en torno a la expedición de credenciales se emitan las resoluciones y determinaciones correspondientes por escrito. Segundo, expedir copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia para que la parte actora pueda votar en las elecciones de personas juzgadoras, federal y local del próximo 1 de junio, en la casilla que le corresponda en los términos precisados en la sentencia. Y tercero, vincular a quien ocupe la presidencia y la primera secretaría de la mesa directiva de la casilla correspondiente para que con la copia certificada de los puntos resolutivos y una identificación de la parte actora, primero,
le permitan votar, agregando su nombre en el cuadrillo correspondiente de la lista nominal. Segundo, asiente esa circunstancia en la hoja de incidentes respectiva. Y tercero, retenga la copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, anexándola a la bolsa en que se guarde la referida lista nominal. Andrea Pérez García, por favor, presenta los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, presento el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 46 del presente año, promovido por 2 personas ciudadanas para controvertir la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local que determinó que no se cumplió el porcentaje de apoyo de la ciudadanía requerido para presentar una iniciativa ciudadana en materia de candidaturas independientes. La propuesta es calificar como infundados los agravios relativos a que la sentencia impugnada no cumple la debida fundamentación y motivación, legalidad, exhaustividad y congruencia ni el principio de certeza, ya que, a decir de la parte actora, el tribunal local no valoró la vulneración a la cadena de custodia respecto de las cajas que contenían los apoyos de la ciudadanía y realizó un procedimiento que no está señalado en la normativa correspondiente para la verificación de sus apoyos. Lo anterior, ya que en concepto de la ponencia, el tribunal local otorgó el debido valor probatorio a los documentos en que se hizo constar la recepción de las firmas de apoyo ciudadano para la iniciativa ciudadana levantada por la Oficialía Electoral del Instituto Local, la cual cuenta con facultades para dar fe pública de actos o hechos en el ámbito de sus competencias, lo que refuerza la legalidad, certeza y transparencia del procedimiento de verificación correspondiente. Asimismo, en la propuesta a su consideración, se precisa que no era necesario que la parte actora estuviera presente en cada una de las actuaciones de verificación, ya que, según los lineamientos generales aplicables en el caso, la presencia de los comités promotores no es requerida durante estas diligencias, siendo que es hasta que concluye el procedimiento de verificación cuando se le otorga la garantía de audiencia. En el caso, se notificó oportunamente a la parte actora sobre los resultados de la compulsa. Sin embargo, no ejerció su derecho de audiencia ni presentó pruebas en el plazo establecido, lo que implica que se le brindó la oportunidad procesal correspondiente y no se vulneraron sus derechos. Por otro lado, se considera infundado el planteamiento relativo a que fue incorrecto que el tribunal local señalara que la esfera jurídica de la parte actora no se afectaba por las vistas que se ordenó al instituto local. Esto, pues resulta acertado lo determinado en la sentencia impugnada en cuanto a que dichas vistas no pueden generar por sí mismas perjuicio alguno a la parte actora, pues en todo caso será hasta que las autoridades correspondientes realicen algún tipo de procedimiento o investigación en que se analizaría si los hechos materia de la vista vulneraron alguna disposición. Finalmente, se estima inoperante el agravio respecto a que el tribunal local señaló que tenía un impedimento para revocar el acuerdo 155 impugnado en esa instancia, ya que, contrario a lo que afirma la parte actora, en la sentencia impugnada no se hizo ese pronunciamiento, aunado a que la parte actora manifiesta de manera genérica que el tribunal local no se pronunció sobre diversos criterios relacionados con la fundamentación y motivación, pero no precisa cómo es que esa supuesta falta de pronunciamiento sería suficiente para revocar o modificar el referido acuerdo. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. Enseguida, presento la propuesta de resolución del Juicio de la Ciudadanía 68 de este año, promovido por Joel Aguirre Báez y otra persona, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla relacionada con la elección de integrantes de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras en dicha entidad. En el proyecto se explica primero el contexto en que se desarrolló esta cadena impugnativa que comenzó cuando la parte actora presentó ante la comisión plebiscitaria una demanda contra diversas irregularidades que afirma acontecieron el día de la jornada, contra los resultados electorales y la declaración de validez. Tan solo 6 días después presentó una demanda en términos sustancialmente iguales ante esta sala regional, siendo la única diferencia el reclamo por la omisión de la referida comisión plebiscitaria de dar el trámite correcto a su demanda. Esta sala regional reencausó su demanda al tribunal local para que la resolviera, siendo importante destacar que en el lapso transcurrido entre la presentación de la primera y la segunda demanda, la comisión plebiscitaria ya había resuelto el primer medio de impugnación desechándolo por extemporáneo respecto a las irregularidades que se apuntaban y por considerar que no tenía competencia para revisar la declaración de validez aprobada por el Cabildo. En su momento, el tribunal local resolvió la segunda demanda reencausada por esta sala regional y esa sentencia en que también se revisó el desechamiento de la comisión plebiscitaria, y es la que se controvierte en el juicio cuya propuesta de resolución se explica enseguida. En esencia, la parte actora reclama que la elección de la Junta Auxiliar estuvo afectada por múltiples irregularidades y que el tribunal local vulneró su derecho de acceso a la justicia al exigirles agotar 2 medios de impugnación diferentes antes de acudir a dicha instancia local, cuando, según alega, la convocatoria solo establecía uno. Además, manifiestan irregularidades sustanciales en la jornada electoral que vulneraron la secrecía del voto, así como actos de violencia generalizada que inhibieron la participación ciudadana y, en conjunto, en su consideración, comprometieron la autenticidad de la elección.
Frente a estos reclamos, en la propuesta se explica que si bien fue incorrecto que el tribunal local señalara que la parte actora debía haber promovido el recurso de inconformidad establecido en la Ley Orgánica Municipal, ello no implicó que se vulnerara su derecho de acceso a la justicia, ya que finalmente dicho tribunal entró al fondo del asunto y analizó las quejas principalmente planteadas. Esto significa que sí garantizó el derecho de la parte actora a que la instancia competente analizara sus reclamos, por lo que el referido error no es suficiente para revocar la sentencia, pues no trascendió al sentido final de la resolución. Por otro lado, respecto a los agravios relativos a las irregularidades que, según la parte actora, sucedieron en la jornada electoral, se explica que carecen de eficacia jurídica porque estos argumentos fueron revisados por la comisión plebiscitaria, quien determinó que la impugnación contra tales cuestiones era extemporánea, siendo que cuando el tribunal local revisó esa resolución, explicó a la parte actora que no había impugnado el desechamiento por extemporaneidad, por lo que tal determinación está firme y, consecuentemente, esta sala no podía revisar las irregularidades que señala la parte actora. Del mismo modo, los agravios contra la elegibilidad de la candidatura ganadora no combaten de manera eficaz la respuesta que el tribunal local dio en la sentencia impugnada, según se detalla en la propuesta. Por tanto, se propone confirmar la sentencia impugnada y, en consecuencia, la validez de la elección, al concluir que los vicios señalados por la parte actora no resultan determinantes ni suficientes para anular los resultados del proceso plebiscitario. Finalmente, presento el proyecto de sentencia del Juicio de la Ciudadanía 96 del presente año, promovido por una persona ciudadana para controvertir la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que determinó que cometió violencia política en razón de género contra una persona titular de una junta auxiliar en la referida entidad, por lo que le impuso una sanción. En su demanda, la parte actora considera indebido que en la resolución impugnada se tuviera por acreditada la existencia de uno de los hechos denunciados con base en un escrito remitido a través de medios digitales por una persona que fue señalada de haber estado presente al realizarse tal acto. Esto, pues en su concepto no había certeza de que el referido escrito realmente hubiera sido presentado por dicha persona. En consideración de la ponencia, el agravio es infundado, ya que de las constancias que integran el expediente se advierte que dicho escrito fue presentado en atención a un requerimiento formulado por el Instituto Electoral Local, en que dicha autoridad precisó que los documentos podían ser presentados de manera física o al correo electrónico de su oficialía de partes, acuerdo que no es controvertido en esta instancia. Además, de las constancias que hay en el expediente no se advierte elemento alguno que desvirtúe que el escrito haya sido presentado por dicha persona. En ese sentido, se estima que fue correcto que el tribunal local haya tenido por acreditada la existencia del hecho denunciado, considerando dicho escrito, pues existe coincidencia entre su contenido y lo señalado por la denunciante en su queja y en los escritos que presentó ante el instituto local para precisar los hechos denunciados. Al respecto, en la propuesta se explica ampliamente que esta sala regional ha sostenido el criterio relativo a que, de acuerdo con la naturaleza de los hechos que se atribuyen en cada caso, la situación puede no responder a un paradigma o patrón común de prueba y generar reglas probatorias distintas, a efecto de no generar un ámbito de impunidad a las personas que infligen violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que, atendiendo a las particularidades de los hechos, aplicaba la reversión de la carga de la prueba y la parte actora debía aportar elementos de convicción que desvirtuaran a los allegados al expediente. Por otro lado, se califica como infundado el planteamiento relativo a que el tribunal local transgredió el principio de legalidad al imponerle una amonestación y ordenar su inscripción en el registro de personas sancionadas por la Comisión de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, pues de la lectura de la demanda no se advierte que la parte actora realice argumentos dirigidos a controvertir el análisis realizado en la resolución impugnada. Así, se explica que el tribunal local tomó en cuenta la magnitud de la falta, los antecedentes y sus alcances y con base en ello calificó la conducta como leve e impuso una amonestación pública a la parte actora, por lo que no tiene razón cuando plantea que debió imponérsele la sanción mínima, pues precisamente fue dicha sanción la que se le asignó. Finalmente, se menciona que la inscripción de la parte actora en el registro antes mencionado no constituye una sanción, sino que tiene una función reparatoria, además de que el plazo establecido por el tribunal local es congruente con la calificación de la falta, pues se trata del plazo mínimo de inscripción para una persona servidora pública. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Son las propuestas, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, los proyectos están a su consideración. Adelante, magistrado Rivero Carrera. Quisiera intervenir en el Juicio de la Ciudadanía 96. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan presencial y por medios digitales. Muy respetuosamente me aparto de la propuesta de este Juicio de la Ciudadanía. Explico por qué, pero antes de empezar la explicación quisiera hacer dos precisiones que me parecen
fundamentales en la posición que tomo en este asunto. La primera de ellas es que quien viene impugnando la resolución del procedimiento especial sancionador es el denunciante. La denunciada, la denunciante, perdón, no viene acá, no viene controvirtiendo si más hechos se daban, si menos hechos se daban, si estaban más clasificados los hechos. Simplemente la denunciante acá no comparece y, por lo tanto, la controversia que tenemos que analizar es a la luz de los agravios del denunciado respecto de la resolución del procedimiento especial sancionador. Y la segunda acotación, antes de explicar las razones del voto en contra, creo que también tienen que ver con una cuestión que pasó en la investigación, instrumentación de todo el procedimiento especial sancionador, que me parece que no debería de estar pasando esto, ya sea para declarar la existencia o no existencia. La forma en que se instrumentó por el instituto, e incluso acaba en una resolución, en realidad hay muchas cuestiones que van de inicio a fin con imprecisiones, que nunca el instituto hace nada para solventarlas, al revés, creo que las acaba potenciando. Le cambia la vocación a muchos instrumentos probatorios y creo que eso trae las consecuencias de lo que está pasando en este procedimiento sancionador y por eso no comparto la propuesta. Ahora sí explico las razones del voto, solo eran estas dos acotaciones que creo que son esenciales. Primero, el actor viene impugnando, digamos a muy grandes rasgos, voy a decir los agravios que trae. Los agravios que trae, bueno, me regreso un paso. Son 3 hechos los que se denuncian en 3 fechas distintas y al final de cuentas el tribunal local en su resolución de 2 dice no hay nada aquí, es inexistencia y solo retoma uno de marzo de 2023, que es el que acaba sancionando. El actor lo que dice es, a grandes rasgos, insisto, no se acreditan los hechos, las pruebas que están no demuestran las circunstancias de modo, tiempo y lugar, yo no cometí los hechos, están mal valoradas las pruebas y se está afectando mi presunción de inocencia. Incluso las frases que acaba analizando al final el tribunal local en la resolución son las que dice una de las testigos, y ahorita explico las comillas, que ni siquiera son coincidentes propiamente y son imprecisas con las que declaró la denunciante. Creo que tiene razón prácticamente en todo, y insisto por estas 2 acotaciones que hice al principio. Primero, este asunto se presenta una demanda y luego se cinde y se va a un PES y así inicia el procedimiento especial sancionador para analizar la posible comisión de violencia política de género en contra de las mujeres. En ese asunto, la denunciante empieza a narrar los hechos, en esta demanda escindida, muy cortitos, la narración. Justo el primer hecho, que al final de cuentas parece que es el que desemboca en la propuesta de resolución, empieza diciendo que un tema de no le pagaban sus participaciones, iba diciendo que en el mes tal no me pagaron, sino hasta el mes tal, y así hasta llegar al mes de julio de 2023. Después dice que lo grave de eso es que cuando fue a preguntar por esas participaciones, uno entendería que es después de julio, porque fue a reclamar después de que no le pagaron, o le pagaron tarde, que el presidente municipal le dijo una sarta de cosas que no las voy a decir, no creo que no es necesario. Como no está precisa, aquí la... bueno, y luego dice, y esto además sucedió en diversas ocasiones, ¿no? Así, genérico. Como esto no está preciso, el instituto, y aquí empiezan los primeros problemas de instrumentación, le hace un requerimiento por escrito, nunca trata de tomar, ¿no?, acercarse a la comparecencia, sino un requerimiento por escrito, y ella dice, eso pasó el 11 de marzo, en donde estaban presentes 2 personas, con palabras fuertes ya mencionadas, y me dijo no sé qué. Hecho que sigue. Otra fecha fue el 22 de septiembre, donde nueva cuenta, entonces uno lee y dice, uno pasó antes del 22 de septiembre de 2022, no me dijiste qué año.
y da los domicilios de las personas que presenciaron los hechos. Ella dice que hay 2 que lo presenciaron y que escucharon estos hechos la entonces secretario del ayuntamiento y prácticamente todo el cabildo, ¿no? Para todos los regidores y regidoras. Le pregunta al instituto y dice, pues ese hecho de marzo es de 2023, y aquí ya empieza a haber una imprecisión que nunca aclara el instituto, y eso creo que va, a final de cuentas, desembocar en la resolución del tribunal local en la imprecisión de fechas. El hecho anterior ahora es posterior, en fin. Y bueno, ¿qué hace en la instrumentación para estos testigos? Y por esto ponía las comillas hace rato. En realidad no sé si es una posición, perdón que lo diga así, muy cómoda de escritorio, pues decir, en vez de me ofrecen una prueba testimonial o tengo en las manos una prueba testimonial, desahogarla como prueba testimonial, pues hago un requerimiento por escrito fácil que me lo contesten, ¿no? Y además, unos requerimientos al principio muy tendenciosos, requiere a las personas así como primero en general, y les dice, dime si presenciaste algún acto donde le hayan cometido violencia política en razón de género a la denunciante. O sea, a estos como testigos que se los pide por escrito, ya le está diciendo califica la conducta, que me parece que eso es tendencioso. Después, cuando ya tiene los datos más precisos, que la fecha del 11 de marzo de 2023, la de 19 de septiembre de 2022 y otra de octubre de 2024, entonces ya hace requerimientos, digamos, otra vez a estas personas que van a ser testigos por escrito. Y en la primera comparecen 4 o 5 de las personas regidoras, se dicen no, yo no presencié nada. En este segundo requerimiento comparecen como 6, no tengo el número exacto, y en general todos dicen yo no presencié los hechos, es más, yo ni fui ese día al ayuntamiento, ese día no tuvimos sesión de cabildo, etc. Y solo hay una testigo, que de hecho se narró en la cuenta, que sí comparece y dice, sí le dijo estas palabras. De hecho cambia las palabras que dijo la denunciante, pone otras, que insisto, por eso creo que también en esta parte tiene razón el actor, ni siquiera hay coincidencia plena entre lo que dijo o no dijo. Y claro que una testimonial bien desahogada puede coincidir en lo sustancial, no importa que no coincida en lo accidental. Aquí me parece que incluso este problema de instrumentación provoca algo de mayor gravedad, que en realidad está como testigo, nunca dice las circunstancias, modo y tiempo, lugar de cómo percibió los hechos. Dice, sí, oí que le decía, ¿dónde, cuándo, frente a quién, en qué lugar? Creo que es un poco provocado por esta desviación de la vocación de la prueba que hizo el instituto. Y de hecho, una de las exigencias del reglamento de quejas y denuncias es que también digan la razón de su dicho a los testigos, si se desahoga como una testimonial. Es decir, ¿por qué estás declarando lo que declaras? ¿Cómo es que lo percibiste por sentidos? ¿Por qué te consta? Tampoco viene. También es impreciso. Y ahora sí, llegamos, digamos, al cauce de la demanda. El tribunal local en esta sentencia, resolución, perdón, porque es un pez, las frases que venían al principio en este párrafo de la denuncia, las clasifica, y aquí no sé si es por este caminito de imprecisiones o por qué, no sé si lo hizo bien o mal, y por eso yo al principio aclaraba, aquí no viene la denunciante, viene el denunciado sancionado. Las clasifican el hecho de 19 de septiembre de 2022. El hecho que sanciona es del 11 de marzo de 2023. El actor dice, yo no cometí los hechos, no están las circunstancias, modo, tiempo y lugar, son imprecisas, no coinciden, etc. Creo que tiene razón. Lo que hizo el tribunal local es clasificarlo en 19 de septiembre de 2022 estas frases, y lo que nos dice la propuesta es que en el párrafo donde desahoga uno de los requerimientos, dice, es que también dijo esas palabras fuertes, algo así, y por lo tanto hacemos la coincidencia en la propuesta que son
las mismas que ahora el tribunal en su resolución las puso en septiembre. Y entonces estaríamos haciendo una mezcla entre lo que pasó en septiembre de 2022 con lo que pasó en marzo de 2023, según la resolución del PES. Ojo, según la resolución del PES. Y me parece que tiene razón el actor y entonces el agravio debería ser fundado. Siguiente tema. Bueno, aquí hay una parte incluso que en la propuesta dicen que no confrontó o no negó frontalmente los hechos. Eso no lo logro entender. Me parece que desde todo el caminito sí lo hizo, y de hecho hay una parte específica donde dice yo no cometí esos hechos. No entiendo muy bien esa parte de la propuesta. Me parece que incluso si está diciendo yo no estaba en el lugar, todas las circunstancias, el medio tiempo, el lugar que me estás dando no dan para nada, y yo no estaba ahí, da para una negativa frontal. Y después en la propuesta, incluso con esto, se le quiere hacer una reversión de la carga de la prueba, que tampoco coincido. La jurisprudencia de la reversión de la carga de la prueba es ante dificultades probatorias, no ante la mala calidad de las pruebas que hayas logrado obtener. En realidad, otra cosa que no hace el tribunal en su resolución, que lo hacemos aquí, y eso me parece que no está bien, insisto, porque no viene controvirtiéndose y no le podemos perfeccionar la sentencia que quiere tumbar, es la relación entre las testimoniales. Hay 6 testimoniales que justo dicen que no presenciaron los hechos, que no se dieron los hechos de esa manera, y una que sí, sin circunstancias de modo y tiempo y lugar precisas. Eso no lo hizo el tribunal local. Por lo menos también tendrá razón el actor aquí, ¿no?, en esta parte. Y la reversión de la carga de la prueba, insisto, es dificultades probatorias. ¿Cuál fue la dificultad probatoria? No la mala diligencia o instrumentación del instituto. En realidad, las 7 personas, creo que son, las 7 rindieron testimonio por escrito. Tuvo toda la posibilidad probatoria para acreditar el hecho, porque primero hay que acreditar el hecho, luego a quién se le atribuye, y una vez que tengo a quién se le atribuye, entonces analizo si el hecho por sí es violento o no, y analizo las frases y corro el test, etcétera. Pero primero tengo que tener acreditado el hecho, ya sea de manera directa, indirecta, presuncional, cual sea la forma, después a quién se le atribuye, y luego el siguiente paso. Creo que aquí no se da la reversión de la carga de la prueba. Y incluso en esta parte que, insisto, no viene en la resolución, y al revés, creo que le estamos dando la razón sin decirlo al actor, no se confrontan las testimoniales, y hay una parte donde en la propuesta dice, bueno, es que percibieron estas 2 personas, no voy a decir los nombres, y todos los demás que dices que escucharon, no sé cómo sacas esa conclusión. Ella te está diciendo que lo escucharon todos. Me voy a regresar, y entonces creo que todo este camino de imprecisiones es lo que está conduciendo a esto. Y pues también está el principio de presunción de inocencia. De hecho, hay una parte en la propuesta donde se dice que en el estándar probatorio de presunción de inocencia, según una tesis que tenemos aquí del tribunal, debía probar, creo que tiene, confieso, para mi punto de vista, una imprecisión la redacción de la tesis. La tesis debería decir podrá, no debe, ¿no?, porque si no es presunción de culpabilidad, así se maneja así. Y en realidad lo que dice la tesis coincide con lo que pasa en el caso y según la explicación que les acabo de dar. No tiene que probar que no lo hizo. Puede probar que existe una duda, y con eso es más que suficiente. Porque una imputación, según la misma tesis y el desarrollo de la presunción de inocencia a través de su trato de regla, etcétera, todos los pasos que puede tener la presunción de inocencia, es que se llega a una imputación libre de duda razonable. Con las mismas pruebas está la duda razonable. No se tiene una imputación que deje fuera la duda razonable, coherente, precisa, y me parece entonces que tiene razón, y esto daba para revocar, por desgracia, ¿no? Y creo que, y lo digo por desgracia, por esto todo que expliqué de todo este camino a donde llega. Entonces, pues no comparto la propuesta por estas razones. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno,
La propuesta que someto a su consideración, digo, sí, ya la estuvimos dialogando en varias sesiones privadas. La verdad es que es un asunto bastante complejo, justamente en parte por lo que ya mencionaba el magistrado Rivero Carrera. Coincido totalmente con lo que menciona y lo voy a decir así abiertamente. Específicamente en el caso de Puebla nos hemos topado con varias resoluciones en que pasan estas cuestiones. Es difícil aquí hacer la revisión de resoluciones en las que se acusa a la Comisión de Violencia Política en contra de Mujeres por razón de género, justamente por esta mala instrucción e investigación a la que hace alusión el magistrado Rivero Carrera. Espero que en algún momento eso se logre corregir, porque además, como se dice en la propuesta, este asunto es un asunto que se tiene que estudiar con perspectiva de género, o incluso lo reconoce el propio tribunal local. ¿Por qué? Porque hay atrás de esto, todo esto comenzó con una mujer que se fue a quejar de que alguien estaba cometiendo violencia política en contra de las mujeres dirigida hacia ella. Y el hecho de que haya una mala investigación, y no sé si a eso se refería el magistrado Rivero Carrera en este caso con el desgraciadamente en la parte final, puede llegar incluso a implicar la impunidad. Sabemos que es una de las cuestiones más graves en nuestro sistema de justicia, entonces entiendo muy bien el sentido de lo que manifestaba el magistrado Rivero Carrera, y haciéndome cargo de eso y de que eso implica una complejidad muy grande al estudiar este asunto, yo sostendría la propuesta en sus términos. ¿Por qué? En relación con las inquietudes, disensos que nos manifestaba el magistrado Rivero Carrera, traté de anotarlas aquí, voy a tratar de contestarlas una por una. La primera parte nos mencionaba que cuando la parte denunciante presentó en un primer momento una demanda ante el tribunal local, porque no presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, presentó una demanda, el tribunal local la escinde y dice, a ver, esto es una acusación de violencia política, entonces lo tengo que mandar al instituto para que se haga la investigación correspondiente y en su caso emitir la resolución. En esa demanda, el magistrado Rivero Carrera nos dice que hay una parte en que la parte denunciante decía, a ver, a mí no me habían pagado. Esta persona, la persona que denunció, es titular de la presidencia de una junta auxiliar. Entonces decía, a mí no me han pagado en mi calidad de titular de esa presidencia de junta auxiliar todas las prerrogativas que le corresponden a la junta auxiliar durante X meses. Y el magistrado Rivero Carrera decía que dentro de esta demanda, que después fue escindida a denuncia, hacía alusión a la falta de pago incluso de algunas prerrogativas que correspondían al mes de julio de 2023. Y entonces, si entendí bien de la exposición, él advierte una cierta inconsistencia con lo que a lo largo de la instrucción fue evidenciado por la parte denunciante, porque a pesar de que en un primer momento dijo que había prestaciones que no le habían sido pagadas correspondientes a julio de 2023, cuando después hace alusión al momento específico en el que fue a reclamar la falta de pago al presidente municipal de estas prestaciones y que el presidente municipal le dijo, entre otras cosas, que según la denuncia, que las mujeres no servían para gobernar, que se fuera a su casa, etcétera. En teoría, según todo lo que ella contestó a los requerimientos del Instituto Electoral del Estado de Puebla, eso sucedió en marzo. Entonces, entiendo que para el magistrado Rivero Carrera que hay incluso una inconsistencia en las manifestaciones de la parte denunciante, porque primero dice, fui a reclamar prerrogativas de julio de 2023 y cómo las vas a reclamar en marzo, si eso pasó antes. Entiendo yo la inquietud, creo que deriva en parte de lo que comenta el magistrado Rivero Carrera, en este caso de la instrucción, de la investigación que hizo el Instituto Electoral del Estado de Puebla, en parte también de la propia demanda de la parte actora, que es una demanda muy sencilla, y de las propias escritos con los que atiende los requerimientos del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Sin embargo, justo atendiendo este asunto con perspectiva de género, creo yo, no podemos exigirle demasiado a una víctima de violencia política en contra de mujeres por razón de género. En este caso, yo entiendo que más bien, para atender esta inconsistencia, que para mí no está, lo voy a explicar porque para mí no es esa inconsistencia, lo que decía la parte actora en ese momento en la demanda que presentó ante el tribunal local fue, a mí me debían hasta julio, por eso estoy viniendo a presentar ahorita esto, para que a mí me paguen lo que me tienen que pagar por estas prerrogativas de la Junta Auxiliar. Sin embargo, es posible que en marzo hubiera ido a hacer ese reclamo en el que el presidente municipal le dijo esas manifestaciones, y eso no implica que en octubre fuera a reclamar el pago de
todas las prerrogativas que se le debían hasta marzo, que fue cuando sucedió ese evento, y las que se habían ido acumulando en el Inter, que también habían dejado de pagarle por parte de la presidencia municipal. Entonces, creo yo que esto tiene su interpretación y no necesariamente lo tenemos que ver como una inconsistencia de la parte actora. Eso para atender esta manifestación de por qué el voto en contra de este proyecto. Hay algunas de las cuestiones que se mencionaron ahorita en la intervención que creo yo coincido en relación con la instrucción, que no necesariamente están controvertidas por la parte actora, que en este caso es la persona a quien denunciaron y a quien se sancionó por la Comisión de Violencia Política, aunque entiendo muy bien todo lo que expuso el magistrado Rivero Carrera. En relación con la resolución del Tribunal Local, el magistrado Rivero Carrera nos explicaba, en este caso, derivado de la decisión que hace el Tribunal Local y la instrucción que hace el Instituto Electoral en el procedimiento sancionador, en un primer momento el Tribunal Local advirtió como 3 posibles hechos que eran los que tenía que estudiar para ver si se había cometido esta violencia o no. 2 dice que uno que no existió, otro que no actualiza la Comisión de Violencia Política, y el tercero es el que dice sí, que es el de marzo del 2023. En este caso, efectivamente, el Tribunal Local sostiene esta determinación sobre la base de esta testimonial que llama el magistrado Rivero Carrera, que efectivamente no es una testimonial en términos técnicos. Lo que hizo el instituto fue requerir por escrito a una persona que expresara si había estado presente en ese evento de marzo, que es cuando la persona denunciante acusaba que fue con el presidente municipal a pedirle que le pagara las prerrogativas que le correspondían como titular de la presidencia de la Junta Auxiliar, y que el presidente municipal pues, hizo estas manifestaciones que acusó de violencia política. Cuando hace la demanda que se escinde para iniciar el procedimiento sancionador y derivado después de los requerimientos que le hace el Instituto Electoral del Estado de Puebla como para saber bien qué era lo que estaba comentando que era violencia política esta persona, ella manifiesta que hubo 2 personas, únicamente 2 personas presentes en ese evento de marzo. Una de ellas nunca contestó los requerimientos que le hizo el instituto local. La otra es la que se menciona en la cuenta, que se menciona en el proyecto, que mencionaba el magistrado Rivero Carrera, que contestó por escrito en esta testimonial en que manifestaba que sí había habido algunas frases. Y aquí el magistrado Rivero Carrera, yo coincido con lo que dice, no son idénticas, es cierto, a lo que se dijo en la demanda con la que se formó después la denuncia, pero para mí sí son sustancialmente iguales. Es cierto, el Tribunal Local en la resolución impugnada las cataloga como dentro de lo que sucedió en septiembre, no dentro de lo que sucedió en marzo. Creo que eso es un error del Tribunal Local. Efectivamente coincido con lo que dice el magistrado Rivero Carrera en esa parte, pero estoy convencida de que en este caso, juzgando con perspectiva de género, y eso para mí no es una reforma en perjuicio, incluso entendiendo que quien viene es la persona que fue denunciada y a quien se está condenando por violencia política en contra de mujeres por razón de género, estoy convencida también de que al juzgar con perspectiva de género, justamente no podemos dejar pues que persista la impunidad. Y en este caso, entendiendo que es un error que cometió el Tribunal Local al decir que esas manifestaciones son de septiembre, para mí es evidente y se desprende incluso de los propios escritos de quien denunció que eso había sucedido en marzo. No podemos ahora simplemente por ese hecho pues decir, es que solo está sostenido con el testimonio con el testimonio que rindió la testigo, que además es la única testigo de quien se pudo obtener algo en el expediente, porque como les comentaba, se dijo que había 2 personas presentes, una no contestó, entonces solamente tenemos una prueba adicional a las manifestaciones de la denunciante. Y además hay algo que para mí es fundamental en este caso y está en el proyecto, y es que la persona denunciada, que es la parte actora, reconoce incluso en la demanda federal, y también obviamente cuando va contestando y todo, reconoce en la demanda federal primero que esas manifestaciones están relacionadas con lo que dijo la testigo. Entonces, si bien es cierto hubo un error en la resolución del Tribunal Local, la propia parte actora sabe que esas manifestaciones son de esa fecha de marzo. Entonces, para mí no estamos
cometiendo nada mal al justamente hacer esta vinculación para decir por qué sí estuvo acreditado el hecho de marzo. Adicionalmente, hay algo que también es para mí muy importante en este asunto, y es que cuando la persona denunciada atiende en la instrucción, reconoce que justamente en esa fecha, en el mes de marzo, tuvo una reunión el mismo día, a la misma hora que señala la denunciante, con personas de la comunidad que integra la denunciante en relación con las necesidades que tenía esa comunidad. Entonces, para mí, incluso dentro del expediente sí está acreditado que ese día, a esa hora, existió esa reunión a la que hacía alusión la persona denunciante, y eso se explica en el proyecto. Y pues bueno, finalmente, en relación con la reversión de la carga probatoria, entiendo que eso es para cuando hay imposibilidad, pero en este caso justo creo que estamos, y que son como grados distintos, entiendo, que dice el magistrado Rivero Carrera. Una cosa es la imposibilidad probatoria y otra cosa es qué pasa si no pudiste probar nada. En este caso, creo que sí estamos ante esa imposibilidad. La parte actora dice, perdón, la persona denunciante dice: yo fui a reclamarle al presidente municipal la falta de pago de las prerrogativas que correspondían a la presidencia de la Junta Auxiliar, y me contestó con estas manifestaciones que implican violencia política en contra de mujeres por razón de género. Esa reunión la presenciaron 2 personas. Una, como ya dije, no contestó los requerimientos, y la otra dijo que en realidad sí escuchó manifestaciones en términos muy similares a los que denunció la persona denunciante. En alguno de los requerimientos, la persona denunciante también dice que había ahí personas del ayuntamiento y que pues, pudieron haber escuchado eso, pero de las que se desprende que tiene absoluta certeza que escucharon son 2 nada más. Las otras personas eran integrantes del cabildo. Y en esta parte creo que también es donde tenemos que juzgar con perspectiva de género, entendiendo que pues estos hechos son cosas que habían sucedido hace varios meses. Entonces entiendo que esa manifestación de quien denunció es en el entendido de que pues decía, si estoy yo en la presidencia municipal, debería de estar ahí el cabildo, y entonces pudieron haber escuchado, y por eso hizo ese señalamiento en esos términos, pero creo yo que eso no implica necesariamente que hubieran escuchado, y por eso incluso solamente señala 2 personas como testigas y no señala al cabildo. Y eso para mí es consistente con lo que se desprende de esta instrucción que se hace por parte del Instituto Electoral, porque el Instituto Electoral le pide también información a todas estas personas regidoras integrantes del cabildo para que le digan qué pasó en esa fecha, y estas personas responden diciendo o que no habían estado ahí porque no habían sido convocadas, porque no había sesión ese día, o que simplemente no recuerdan los hechos, no recuerdan qué pasó ese día. Yo la verdad es que no encontré en el expediente. El magistrado Rivero Carrera decía que había alguien que sí dijo que no habían sucedido los hechos. La verdad es que yo no encontré ninguna constancia en que alguien hubiera dicho no sucedieron los hechos. Simplemente dicen yo no estaba ahí, yo no me acuerdo. Y eso creo que sí tiene, o sea, la explicación, ahora sí que de la valoración probatoria, de que había una imposibilidad para acreditar eso. ¿Cómo se acredita una reunión entre 2 personas cuando te dicen que solo había 2 testigas? Pues con las personas testigas. Y si esas personas testigas, una sí te dice que hay consistencia con lo denunciado y la otra no contesta, para mí ahí es donde de la valoración conjunta con perspectiva de género se acreditan los hechos denunciados, y es por esas razones por las que sostendría el proyecto en sus términos. No sé si hay alguna otra. Adelante. Gracias, presidenta. Magistrado, pues nada más para manifestarme a favor de la propuesta que nos presenta la magistrada presidenta. Igual coincido plenamente en que es juzgar con perspectiva de género, y este precisamente es un ejemplo de ello. Si bien es cierto, en este tipo de casos a lo primero que nos vamos a enfrentar es acreditar los hechos. Unos hechos donde se violenta a mujeres va a estar muy difícil que la persona violentadora lo haga de manera muy evidente. Habrá casos en los que sí, pero generalmente pues se van a ocultar, digamos, en el anonimato, a veces hasta pues en lo privado, para que sea difícil a las víctimas probarlo. Entonces creo que el estándar probatorio que se debe ocupar en este tipo de casos pues evidentemente debe ser
del lado del favor de las víctimas, en este caso de las mujeres violentadas. Y aquí me parece que, si bien es cierto, tenemos algunas personas que presenciaron presuntamente los hechos que dicen que no escucharon, que no estuvieron, o bien que ese día no había sesión, o incluso les preguntan sobre si le negaban pago a esta persona, a la parte denunciante, y dicen ellos: yo no tengo conocimiento. Ahí también hay que entender, y es parte de juzgar con perspectiva de género, que estas personas trabajan en el ayuntamiento, forman parte del cabildo, y qué va a pasar, que generalmente no vas a declarar en contra de tu jefe o superior jerárquico. También entendamos esta posición de las personas que presenciaron los hechos. Y en el caso de la mujer que sí los presencia y que sí dice, incluso desahoga un requerimiento que es una especie de testimonial, que se desahoga vía electrónica porque así lo pidió la autoridad. Entonces, digamos que esa parte, o el indebido actuar de una autoridad, no puede perjudicar a una víctima, porque, como lo decía bien la presidenta, podemos incurrir por culpa de la autoridad en impunidad, y pues me parece que eso no podemos pasarlo por alto. Entonces, en el caso concreto, la persona, si bien es cierto, como dice el magistrado Rivero Carrera, no dice exactamente las palabras de las denunciantes, en efecto en su mayoría son coincidentes, incluso su declaración coincide con que estaba presente otra persona, un hombre, que también la denunciante señaló en un inicio. Entonces, creo que sí, con estos elementos me parece a mí que sería suficiente para tener por acreditar los hechos, y que entonces aquí aplica la reversión de la carga a la prueba. Entonces, la parte denunciada tendría que acreditar pues que las cosas no sucedieron así, incluso también cuestionando el tema, bueno, más bien, o aportando otros testigos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que en este caso es un claro ejemplo de juzgar con perspectiva de género. Es un caso complicado en la técnica valoratoria, pero yo la acompaño totalmente en sus términos. Me parece a mí que en este caso se encuentra acreditado, y pues que se debe confirmar la resolución impugnada. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante. Gracias, espero no extenderme tanto como la primera vez. Solo algunas puntualizaciones de lo que escuché, y insisto, no puedo acompañar la propuesta, ¿no? Es un asunto, sí, complicado, pero el cauce de la instrumentación llevó a estos problemas finales. Voy a explicar un poquito otra vez lo de las fechas, porque a lo mejor no se entendió tanto. Voy a leer un cachito. Marzo y abril de 2023 fueron pagadas en julio de 2023, y a partir del mes de julio de 2023 a la fecha no pagaba nada. Cabe hacer mención que me había sido asignada una patrulla para la vigilancia y seguridad de mi junta auxiliar, que también me fue retirada. 3. Lo grave del caso es que el ir a preguntar por qué de las irregularidades, entonces aquí en principio parece que están yendo a preguntar después de que pasó todo esto. Pero aquí, digamos, podríamos decir, pues igual fue a preguntar antes, ¿no? Que es lo que decía la magistrada, y coincido, puede haber ido a preguntar 5 veces, 6 veces, ¿no? El problema no es ese, es la imprecisión que se va generando, y el instituto nunca hace nada para aclararla. Se empeora la imprecisión en el siguiente desahogo. Dice, con relación a el nombre del denunciado, comentó que el 11 de marzo estaba presentes en sus trabajadores de confianza, X y X, ¿no? Van a decir los nombres, que frente a ellos se refirió de mi persona con las palabras fuertes ya mencionadas, y diciéndome que no servía para la política, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente párrafo. Otra fecha fue en septiembre de 2022. Ojo, aquí no está diciendo el año, no más dice 11 de marzo. Otra fecha fue en septiembre de 2022. También en su oficina, estando la mayoría de su cabildo, nuevamente hace mención, potencia la imprecisión. Entonces, nuevamente hace pues quiere decir que lo hizo después, ¿no? Septiembre parece que es después de marzo. Todo apuntaba que marzo era al menos de 2022. Siguiente requerimiento dice, no, siempre es de 2023. Entonces parece que venimos en las fechas. Y no es que yo diga, es culpa de ella. No, para nada. Creo que precisamente la mala instrumentación de la investigación, oye, estoy detectando imprecisiones, ven, platícame los hechos, declara, etcétera. No lo dejo así todo impreciso, que no sé si por eso al final, no lo sé, lo confieso, no lo sé.
que el tribunal en la resolución acaba diciendo que esas palabras, las que, insisto, no son de septiembre. No sé si es por eso. La actora, desde su demanda, que luego se convirtió en denuncia, siempre señala, bueno, dice que estuvieron presentes 2 personas y que escucharon. Yo no sé si el presente de escucharon es unos estaban cerquita y los otros más lejos, o lo que quiere decir. En realidad, en temas de no testimonial, todos lo presenciaron, nada más algunos por diferentes sentidos. Entiendo, los que escuchan por el sentido del oído y los otros el sentido del oído y vista combinado, no lo sé. Y yo lo que les decía, el problema de la reversión es dificultad probatoria. No tuvo dificultad probatoria. Desahogaron 6 testimoniales de las personas que dice que presenciaron los hechos, ya sea a través del sentido de su oído, de la vista, del que quieran, ¿no? Y pues ninguno lo corrobora, solo uno. Y por eso les decía, aquí hay una parte que no hace el tribunal local y me parece que eso no lo podríamos hacer aquí. El contraste de las pruebas es de lo que se viene quejando. O sea, hay 6 que dicen, yo no fui, no pudieron ver pasar los hechos así porque no fui. Ese día no tenemos sesión de cabildo, nadie se paró, etcétera, etcétera, etcétera. Y una que dice, sí, lo que ella dijo. Lo que ella dijo sin decir circunstancias, modo, tiempo, lugar, que es lo que impugnando el actor. Que si hubieran hecho una investigación, tal vez diligente, hubiéramos llegado a la conclusión que esos están baseados en el expediente, esos contenidos, podríamos tenerlo bien. No lo tenemos, entonces creo que tiene razón el actor. Y hay una parte que las escuché y sí me preocupó un poco, lo confieso. Hablaban de la impunidad, etcétera. Yo les decía desde la primera intervención, primero es el hecho, luego a quién se le atribuye, y luego entonces ya el nivel de violencia y la sanción, etcétera. El problema es que no está acreditado el hecho. Y hablar de que la impunidad estamos ya dando por hecho que hay un responsable. Primero acredito el hecho y ya luego lo atribuyo y veo la sanción, porque si no, parece que es contraria a la presunción de inocencia, que también se viene quejando el actor. Y insisto, a lo mejor muchas de las quejas del actor hubieran cambiado si se hubiera hecho ver las cosas, y entonces no estaremos en esta discusión. Pero si el actor se viene quejando, palabras más, palabras menos, los hechos no se demostraron, entonces tiene razón. E incluso por eso les decía, con que genere la duda razonable de que no se demostraron los hechos, eso es más que suficiente para la presunción de inocencia, y creo que sí lo hace. No me gusta, pues, pero uno tiene que resolver sobre las constancias del expediente, y eso es lo que yo veo en el expediente. Ya, ahora sí, ya. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bueno, nada más para reaccionar a esto último. Para mí, en realidad, insisto, la propia parte actora, que es el denunciado, a quien se condenó por la Comisión de Violencia Política en contra de Mujeres por razón de género, sí reconoce que en esa fecha, en esa hora, se reunió con la denunciante. Entonces, para mí, del expediente, valorando eso, con la propia denuncia, las manifestaciones de la denunciante y con esta testimonial, entiendo, para mí más bien el tema es la valoración probatoria nos está llevando a un camino distinto. Entiendo que para el magistrado Rivero Carrera eso implica que no están acreditados los hechos. Para mí, con eso se tiene acreditado el hecho valorando esto con perspectiva de género. Y justamente por eso, para mí, puedo hablar de que no tenemos que permitir la impunidad. Entiendo que para el magistrado Rivero Carrera, en la concepción que tiene, que dice no está acreditado el hecho, pues sí, sería diferente. Pero como para mí sí están plenamente acreditados esos hechos, por eso me refería yo a que tenemos que tratar de pues, bajar la impunidad de nuestro país, porque para mí sí están acreditados los hechos. Y en relación justamente con lo que mencionaba de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para mí sí se termina de pues, corroborar todo con esas propias manifestaciones del denunciado cuando reconoce que ese día, en esa fecha, tuvo esa reunión con la persona que le denunció por la Comisión de Violencia Política. Entiendo que hubo muchas personas que dijeron, no, pues es que yo ni estaba, yo ni fui, etcétera. Entiendo muy bien el planteamiento que nos hace el magistrado Rivero Carrera, sin embargo, sí yo
continuaría sosteniendo el proyecto en sus términos. No sé si hay alguna otra intervención. Okay. Bueno, al no haber más intervenciones, secretario, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrada Berenice García Guante. A favor de todos los proyectos. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. A favor de los dos primeros proyectos de la cuenta y en contra del juicio de la ciudad 96 en términos de mi intervención. Y creo que visto la votación, formularía voto particular. Gracias, magistrado. Magistrada María Silva Rojas. A favor de todos los proyectos, gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el juicio de la ciudadanía 96 de este año se aprobó por mayoría con el voto en contra del magistrado Luis Enrique Rivero Carrera, quien anuncia la emisión de un voto particular. Los asuntos restantes se aprobaron por unanimidad. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 46, 68 y 96, todos de este año, en cada caso resolvemos, único, confirmar la resolución impugnada. Javier Ortiz Zulueta, por favor, presenta el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Con su autorización, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio General 22 del año en curso, promovido para controvertir la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en la que se determinó confirmar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento ordinario sancionador iniciado con motivo de la denuncia presentada por la parte actora. En la propuesta que se somete a su consideración, los agravios por los que la parte actora aduce que la resolución impugnada carece de congruencia externa y exhaustividad se proponen infundados e inoperantes. Infundados, debido a que el tribunal responsable sí realizó una confronta entre las pretensiones planteadas en el escrito original de queja y lo resuelto por la Comisión de Justicia, aunado a que sí se pronunció respecto de los hechos presuntivamente constitutivos de calumnia en contra de la parte actora, precisando que el hecho de que la citada comisión no le diera la razón o considerara que no se acreditaban los hechos denunciados, no conducía al incumplimiento de los principios de congruencia externa y exhaustividad. Dichos agravios también se proponen inoperantes porque la parte actora no combatió las consideraciones del tribunal responsable. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta. Magistrada, magistrado, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretario, por favor, toma la votación. Magistrada. Magistrada Berenice García Guante. A favor del proyecto, nada más señalando que haría un voto razonado respecto de la vía, que considero que es juicio de la ciudadanía y no juicio general. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Es la propuesta de la ponencia. Magistrada María Silva Rojas. A favor del proyecto, gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el asunto se aprobó por unanimidad, precisando que la magistrada Berenice García Guante anunció la emisión de un voto razonado en los términos de su intervención. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio general 22 de este año resolvemos, único, confirmar la resolución impugnada. David Molina Valencia, por favor, presenta el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno el magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Con su autorización, magistrada Presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 194 de este año, promovido para controvertir de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y Personas Electoras la negativa de tramitar la expedición de credencial para votar de la parte actora. En la propuesta, se advierte que de las constancias del expediente no es posible desprender que la persona promovente acudiera al módulo de atención ciudadana a solicitar algún trámite, lo que actualiza la causa de improcedencia de la demanda debido a la ausencia de elementos que acreditaran la existencia del acto impugnado. Es la cuenta, magistrada Presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretario, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrada Berenice García Guante. A favor del proyecto. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Es la propuesta de la ponencia. Magistrada María Silva Rojas. También a favor, gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el asunto se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 194 de este año resolvemos, único, desechar la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo la 1:00 de la tarde, se da por concluida la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Así concluye la sesión pública de resolución de la Sala Regional Ciudad de México.
En el juicio de la ciudadanía 46 de este año, promovido en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que confirmó la improcedencia de una iniciativa ciudadana al no haberse reunido el porcentaje mínimo de firmas requeridas, esta sala regional resolvió confirmar dicha resolución. El Pleno determinó que el Tribunal Local valoró correctamente que el Instituto Electoral de la Ciudad de México garantizó la cadena de custodia de los formatos de respaldo, que el Instituto Nacional Electoral verificó la totalidad de los apoyos presentados y que las vistas otorgadas a otras autoridades no constituyeron una sanción ni afectaron la esfera jurídica de la parte actora. En consecuencia, se confirmó la resolución del Tribunal Local que validó la improcedencia de la solicitud de iniciativa ciudadana conforme a lo dispuesto por la legislación electoral vigente. Esto ha sido todo por hoy y le esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.